Bienvenido nuevamente entonces a nuestro estudio de Nehemías. Hoy nos toca el capítulo 8 y el capítulo 8 es tal vez uno de los más significativos de, de este, de este libro, porque los capítulos anteriores hemos aprendido mucho a nivel, podríamos decir, secular, porque hemos aprendido de Nehemías su capacidad de liderazgo, su sabiduría, su diligencia, su proactividad, su vida de oración, su relación con Dios, su capacidad para poder dirigir, su capacidad para poder administrar, su obediencia. Bueno, hay tantas cosas, tanto aprendizaje que tenemos en este libro, pero hoy vamos a aprender de la Biblia, porque prácticamente aquí vamos a ver el origen de la Biblia. La Biblia nos enseña su origen. La Biblia nos enseña cómo empezó, cómo se inició. Está el registro ahí de cómo se fue formando. Bueno, obviamente, después de que se cerró el canon, pues hubo otro proceso en cuanto a la formación de Biblia como libro propiamente. Eh, de hecho, fueron los primeros cristianos los que fueron desarrollando este eh, concepto del libro, porque anteriormente sabemos que eran rollo de las escrituras, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar un poquito de todo, a ver si nos da tiempo, porque hay bastante que tenemos que comentar en el capítulo 8 de Nehemías, porque eh, creemos que fue Esdras el que escribió tanto Esdras como Nehemías. Sin embargo, en todo Esdras no se menciona a Esdras, eh, o no se menciona pues lo que Esdras hizo. Hasta ahorita en Nehemías 8 vuelve a aparecer Esdras ya como personaje y con la obra que hizo, que fue la restauración espiritual. Eh, Nehemías se encargó de la restauración física. Ya vimos que él restauró los muros, restauró la ciudad. Zorobabel y Yeshua, pues fueron a reconstruir el templo. Empezaron por el altar y después siguieron con la reconstrucción del templo, pero ahora ya la reconstrucción física, podríamos decir, está terminada. Ya, ya tienen templo, ya están protegidos, ya tienen muros, ya pusieron las puertas, ya celebraron. Entonces ahora eh, viene la parte más importante realmente, porque es la restauración espiritual del pueblo de Israel. Ellos estaban ya recobrando su identidad como nación, cada vez se empezaban a sentir más nación, ya no eran los exiliados, ya no eran los esclavos en otro país, ya estaban en su tierra, en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había otorgado en el pasado, cuando Josué la tomó. Pero ellos, pues por su rebeldía, todo lo que ya sabemos, su idolatría, fueron disciplinados, llevados al exilio, perdieron por un tiempo su tierra, su, la tierra donde, como dijo Nehemías, la tierra de mis padres, donde están sepultados mis antepasados. Eh, Sin embargo, vemos la fidelidad del Señor porque no desaparecieron como nación. Aún en el exilio, aún en la esclavitud, el Señor los preservó, los conservó, como conservó a la familia de Jacob allá en Egipto, que estuvieron, pues ahí prácticamente, menciono yo siempre como una incubadora, ¿verdad? Porque ahí estaban reproduciéndose hasta ser una gran nación como Dios le había prometido a Abraham. Abraham no vio la gran descendencia que él iba a tener, lo creyó por fe. Isaac tampoco la vio. Jacob, pues vio a sus 12 hijos, a sus nietos, vio una familia de alrededor de 40 personas que fue la que entró
en Egipto, pero no vio el millón de personas que salieron con Moisés. Y eso era el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham cuando le dijo, haré de ti una gran nación. Entonces sabemos que Dios cumple sus promesas. Y esa gran nación, como hemos dicho, y lo sigo repitiendo porque realmente es la enseñanza principal que tenemos, Dios había escogido esa nación para bendecir a las demás naciones, para hacer luz. Entonces, ese era el pueblo de Dios que tenía que ser luz, que tenía que brillar, que tenía que ser de bendición. Entonces, a pesar de su rebeldía, de sus pecados, de su idolatría, el Señor sigue siendo fiel a su promesa y lo preserva. Y lo preservó en Babilonia durante los 70 años del exilio, preservó ese remanente que después, por la iniciativa de Dios también, que tocó el corazón del rey de Ciro para que los dejara regresar, entonces ellos empiezan a regresar. ¿Ya? Entonces, eh, pues yo creo que hasta aquí todavía no están muy conscientes de la misericordia de Dios y lo que Dios está haciendo con ellos, pero Dios está siendo fiel. Se regresan, reconstruyen su pueblo, están recuperando su identidad, pero les hace falta algo. Les hace falta restaurar esa relación con Dios. ¿Y cómo la van a restaurar? Pues aquí es donde interviene Esdras, y la estrategia de Esdras es leer las Escrituras. Sabemos que para restaurar nuestra vida espiritual, cuando necesitamos restaurarla, pues la palabra del Señor es vital. Las escrituras, la oración, pues son vitales para poder restaurar. Entonces, vamos a entrar en materia del pasaje de hoy. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada dejamos el estudio el final del capítulo 7 en donde se lee, Esdras lee la ley. Y ese entonces es el título de nuestro estudio del día de hoy. Y vamos a ver, entonces vamos a empezar, si alguien me ayuda por favor a leer los primeros versículos. Vamos a leer los primeros versículos de capítulo 8. Si pueden verlos en pantalla, por favor, y me puede ayudar alguien a leer. Sí, sí puedo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anaías, Urías, Jelquías y Maseías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Bueno, empecemos con esto. Eh, Otra vez se reúne todo el pueblo, los, eh, todos los que estaban ahí. Ahora vamos a ver que, como dice el versículo 3, todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Y dice el versículo 2, la asamblea estaba compuesta de hombres, mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Algunas versiones habla de niños que ya podían comprender la lectura. Entonces, vemos que la palabra del Señor realmente es para todos. Durante mucho tiempo las mujeres tuvieron vedada el acceso a la escritura. Solo los hombres, en la cultura judía, solo los hombres podían aprender la ley. De hecho, en esta época eso era así. Pero aquí se rompe la regla porque van las mujeres también y la idea es que esté
todo el pueblo, la, la mayor parte del pueblo, para escuchar la palabra del Señor. Y ese es el objetivo de Esdras, el propósito de Esdras. Entonces lo reúne en un lugar amplio. Recordemos que ya habían puesto todas las puertas, ¿verdad? La puerta de las ovejas, que era donde entraban los sacerdotes con las ovejas para el sacrificio. eh, y esta era la puerta de las aguas, que aparentemente era de uno de los lugares más amplios, que tenía más espacio para que todos llegaran ahí. Entonces, Esdras eh, dice que el pueblo fue el que pidió. Todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Vemos cómo el pueblo tiene hambre de la palabra del Señor. Y hasta cierto punto, pues es bastante comprensible, porque recordemos que esta gente había estado privada de todo su sistema de adoración, que era lo que formaba parte de su identidad. Mientras estuvieron en el exilio, no tuvieron templo, no pudieron ofrecer sacrificio, no tenían, pues, no estaban en su tierra, no estaban en su nación. Y pues obviamente tampoco tenían acceso a las escrituras. Esdras era un escriba, y el trabajo de los escribas era preservar las escrituras. Entonces Esdras, pues seguramente eh, llevaba la ley, que era la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que al principio aparentemente era un solo libro. Y la Biblia hebrea, el Tanaj, estaba constituido, como hemos dicho anteriormente, por el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, eh, los profetas y algunos salmos. Eh, pero se entiende que aquí lo que Esdras va a leer son los primeros 5 libros, la Torá. Y entonces esta gente, pues, tienen la curiosidad, la necesidad de leer las escrituras, de congregarse, la curiosidad, algunos también, y entonces van allá el día primero del mes séptimo. Esto equivale más o menos al mes de octubre de nuestra era, de nuestro calendario. Pero el día es significativo porque, bueno, primero era un día sábado, era un día de reposo. Segundo, era el día que empezaban las festividades, y también fue el día que eh, hicieron, cuando llegaron del exilio, hicieron el altar, construyeron el altar y empezaron los sacrificios ese día. Era un día significativo. Entonces, dice que la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía. Estamos hablando fácil, unas, no sé, 6 horas, suponiendo que ha empezado a las 6 de la mañana para el mediodía, tal vez un poco más. Y la gente estuvo ahí las 6 horas, eh, escuchando la lectura de las escrituras. La leyó en presencia de ellos desde el lado hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Esto ya estaba planificado, ¿verdad? Él hicieron su tarima para que él estuviera en alto, y lo pudieran ver todos los que estaban ahí. No sé cómo lo pudieron oír, porque obviamente había mucha gente, pero me imagino que todos estaban en silencio, estaban muy calladitos para poder escuchar. Además, vemos que Esdras, pues, previendo el asunto, también tenía asistentes, tenía levitas, que pues también tenían que haber estado eh, con conocimiento de la palabra del Señor, y tenía 13 personas a su derecha, como ya nos leyó la hermana Nuri. Estaba Matatías, Semán, Anaías, Urías, Gilquías y Maseías.
cinco, seis ahí. Y a su izquierda tenía siete, a Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y estos, pues, como vamos a ver, pues van a eh, ayudar a Esdras en su cometido. Esdras dice, a quien la gente podía ver, porque él estaba en un lugar más alto, con su tarima que le habían hecho, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Aquí vemos una señal de reverencia, de respeto del pueblo, porque Dios va a hablar. Entonces, si Dios habla, pues eh, hay que respetar eso. Nadie le dijo al pueblo que se pusiera de pie, simplemente ellos sintieron la necesidad por, por respeto al Señor. En las iglesias han habido costumbres que poco a poco se van perdiendo, ¿verdad? Yo me recuerdo de pequeño que iba a la iglesia, cada vez que se leía la palabra del Señor, todo el mundo se tenía que parar. Y la lectura de la Biblia era pues, parte de la liturgia, era indispensable, no se podía obviar. Había alabanza, había una lectura bíblica y después el mensaje. Ahorita se ha ido, pues, como que desvaneciendo un poquito de eso. Obviamente el predicador, pues, usa la escritura, tiene que usarla, aunque yo ya fui a una reunión una vez que el predicador habló de todo, pero nunca usó la Biblia. Un muy buen orador, un buen mensaje, pero un mensaje secular. En ningún momento mencionó las escrituras. Es un mensaje de motivación que como puede dar cualquier eh, pues orador, pero no mencionó la escritura. Entonces, obviamente eso es totalmente contrario a lo que debe hacerse. La escritura es básica, la predicación, pues obviamente tiene que ser sobre base bíblica. Predicamos la Biblia, predicamos la palabra de Dios, no predicamos nuestras propias palabras. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió amén y amén. Sabemos que amén significa así sea, o sea, todo el mundo está pues aprobando lo que Esdras está leyendo y de alguna manera dando su consentimiento, su aceptación para lo que ahí se lee. Luego adoraron al Señor postrándose rostro en tierra. Miren la genuina adoración y respeto de esta gente. Primero ponerse de pie y después al oír la escritura, pues prácticamente rostro en tierra en señal de humillación. Como decían, en las iglesias se ha ido perdiendo un poquito la costumbre eso de leer y ponerse de pie, pero también porque en determinado momento ya eso se hacía como un ritual y debe hacerse pues genuinamente como forma de respeto a la palabra del Señor. Los levitas Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Ketitá, Azarías, Josabad, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Imagínense ustedes, 6 horas ahí, eh, o no sé cuántas horas, toda la gente parada y no se movía. Ah, esto me hace pensar que pasó, o lo vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús hablaba, ¿verdad? Cuando él alimentó a los 5,000, esa gente, pues también tenía ahí prácticamente muchas horas de estarlo oyendo y no se movían de su sitio ni para comer. Por eso es que Jesús les tiene que dar de comer. Cuando realmente la palabra de Dios hace su efecto en el corazón de las personas, pues suceden ese tipo de situaciones. Dice que los levitas leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Eh, es importante comprender la palabra del Señor. No podemos leerla solo mecánicamente, no reflexionar sobre ella. La mejor forma de leer las escrituras es cuando uno está leyendo un pasaje y de repente uno se detiene y empieza a reflexionar sobre el pasaje y el pasaje empieza a hacer efecto en nuestros corazones. Eso es cuando realmente el Señor nos habla a través de su palabra. Pero necesitamos poner atención, necesitamos oír la voz del Señor.
pues solo leemos la lectura porque, bueno, me voy a leer toda la Biblia, pues, para que si alguna vez me preguntan si ya la leí, pues la leí, y entonces la agarro a leerla de corrido, sin reflexión, sin que eh, pues, afecte mi corazón, pues no tendría ningún sentido. Ah, algunos dicen que los levitas lo que hacían, y hay algunas traducciones que también dicen que traducían lo que Esdras decía. Lo que pasa es que, pues, muchos de estos habitantes que estaban ahí ya habían olvidado el hebreo, hablaban arameo. Entonces, pues con tanto tiempo ahí en Babilonia, puede ser que muchos no entendían o no entendían bien lo que se estaba hablando en hebreo. Entonces, los levitas van con cada uno y le explican. Y esto también nos da una idea de cómo escuchó todo el mundo, porque a lo mejor los que estaban hasta atrás ya no oían muy bien a Esdras. Entonces estos, sus 13 asistentes estaban ahí regados entre la gente, repitiendo. Ellos sí sabían lo que Esdras estaba leyendo, lo traducían y lo iban interpretando. Prácticamente este es el primer sermón que vemos en la en la Biblia, sermón como tal, porque ya la ley se había leído antes, en la época de Josué, en el capítulo 8 de Josué, vemos que ellos le lee la ley. En Segunda Crónicas también, en el tiempo de Josafat se leyó. Segunda Crónicas 17:9 dice que enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñándolo al pueblo. Este fue otro de los momentos clave en que se leyó la palabra del Señor. Pero pues sabemos que se fue perdiendo la lectura de las Escrituras. El pueblo cayó en idolatrías, en rebeldía. eh, pues en Deuteronomio estaba escrito que todos los reyes tenían que tener la ley, pero pues muchos simplemente no le dieron importancia. De hecho, la ley, las escrituras o la ley estuvo perdida durante mucho tiempo. Está el pasaje aquel de Reyes, que está en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, donde Josías, aquel rey que hizo la voluntad del Señor, de los pocos que hizo la voluntad del Señor, porque empezó a reinar a los 8 años, eh, y entonces su madre prácticamente ha de haber sido la que lo guió en el temor del Señor. Entonces él hizo lo correcto delante del Señor, y él decidió reparar el templo, que hasta el templo estaba destruido. Entonces él contrató albañiles para que lo repararan, y reparando el templo encuentran un libro. Y entonces llaman al sumo sacerdote, que era Hilcías. Eso está en el segundo libro de Reyes 22:8. Dice el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro de Safán y lo leyó. Entonces llegaron con el rey y le dijo: tus siervos han recorrido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Azarías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de ese libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que fue escrito. Y bueno, manda ahí a estos con una profetisa para que le expliquen qué es lo que va a pasar. Y bueno, esa es otra historia que si alguien le quiere leer está como ya dije, en el libro de Reyes, capítulo 26, está en Crónicas también, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Pero el punto es que eh, tanto Josías
como la gente que está aquí oyendo la ley, pues prácticamente tienen la misma relación, la reacción, perdón. Dice Esdras, a quien la gente podía haber estado en el lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Bueno, ya leímos eso. Ellos leían el versículo 8, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Eh, Vemos a Josías, eh, que también tiene la reacción que leímos cuando escucha la ley, rasga sus vestiduras como señal de dolor, podríamos decir, de, de arrepentimiento. Eh, y esto nos lleva a el poder transformador que tiene la Biblia, el poder transformador que tiene la Escritura. Realmente, como mencioné anteriormente, cuando la ley, perdón, cuando la Escritura, cuando la Biblia penetra en nuestros corazones, cuando dejamos que el Señor nos hable a través de su palabra, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. La obra del Espíritu Santo justamente es redarguirnos de pecado, no de culpa. También mencionamos anteriormente que el enemigo usa nuestro pasado para meternos culpa en la cabeza. Y nos dice, sí, que hiciste tal cosa, hiciste tal otra, no tenés perdón, o no puedes ejercer un ministerio, no servís para nada. Ese es un sentimiento de culpa y tenemos que identificarlo, que esa es una artimaña del enemigo y no dejar que eso pase. Sin embargo, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, pero nos redarguye para arrepentimiento, no para sentirnos culpables, sino justamente para entender que tenemos un Dios que es misericordioso, para entender que tenemos un Dios que nos comprende, como dice el libro de Hebreos, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, hablando de Jesús, sino que es alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús, durante su estancia en este mundo, pues dice ahí el libro de Hebreos que estuvo expuesto a todas las tentaciones que estamos expuestos nosotros. Entonces Él nos comprende perfectamente y Él nos puede perdonar. Pero es importante cuando dejamos que la palabra del Señor hable a nuestros corazones. Y puede ser a través de la lectura de la Biblia, puede ser a través de escuchar un sermón, de escuchar una enseñanza, incluso de escuchar un himno que hable del amor del Señor. Eso provoca en nosotros pues ese sentimiento de dolor, de arrepentimiento por haber ofendido al Señor. Pero como dije, el trabajo del Espíritu Santo es restaurar, es convencer de pecado, es hacernos ver nuestro pecado, es hacernos ver lo indignos que somos de la misericordia del Señor, pero nos hace ver también que Dios es grande en misericordia y lento para la ira, y pues esto es lo que pasa aquí. Eh, pero hay algo importante, porque el Señor disciplina, como disciplinó a este pueblo, pero, pero disciplina para restaurar, disciplina realmente porque ama, disciplina porque es justo. Y pues vemos eh, a los hombres de oración como Nehemías, como Daniel en sus oraciones, que ellos reconocen al Señor que lo que les ha pasado es parte de su justicia, que el hecho de que Él no hubiera hecho nada, pues prácticamente no hubiera sido un Dios justo, pero es justo porque Él cumple lo que promete, sea bueno o sea malo. En Deuteronomio, Moisés, o Dios por medio de Moisés, le hizo ver al pueblo las bendiciones que iban a recibir si cumplían su palabra. Pero también ahí mismo estaban las maldiciones que iban a recibir si se apartaban de la ley. De hecho, el famoso pasaje de Deuteronomio 6 que tiene
el Shema de Israel o el lema de Israel. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Y aquí está el famoso Shema o lema de Israel. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Vemos cómo el Señor, la instrucción que da es que pues, su palabra esté siempre presente en los corazones de las personas. Y, y Dios es el que manda que se escriba eso. En el libro de Éxodo, recordamos aquella famosa batalla de Moisés, eh, aquella famosa batalla de Moisés, cuando, vamos a ver, Éxodo 17 tenemos. eh, bueno, aquella famosa batalla con Amalek, donde Amalek, los amalecitas estaban venciendo al pueblo de Israel. Entonces Josué y Moisés se suben a un monte y dice que Moisés subía las manos, alzaba la mano como señal como pidiendo pues el favor de Dios o la ayuda de Dios. Y entonces cuando Moisés subía la mano, el pueblo empezaba a ganar la batalla, pero se cansaba y bajaba la mano, entonces empezaban a perder. Entonces dice que las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y de esa manera Israel ganó la batalla. Pero el versículo 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ahí está la primera instrucción que Dios le da a Moisés de escribir. ¿Y por qué? Para memoria. ¿Y por qué para memoria? Para que nos recordemos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. De Israel, para que les recordara cómo el Señor había estado con ellos desde pues, todo ese tiempo. Pues aquí prácticamente, como dije yo, la Biblia está relatando la historia de cómo se formó la Biblia, de cómo se formó la Escritura. Aquí vemos cómo el Señor primero le instruye a Moisés para que escriba, para que quede memoria de lo que está haciendo. Obviamente después ya le da la ley, le da los mandamientos, se escriben en piedra y pues ya se sigue documentando, Moisés sigue escribiendo. De hecho, creemos que el Pentateuco, los primeros 5 libros, fueron escritos por Moisés, pero vemos cómo el Señor es el que está interesado en que recordemos lo que Él ha hecho, en que recordemos su poder, en que recordemos el plan de salvación que Él tiene para nosotros, porque eso es la Escritura. La Escritura es el plan de salvación de Dios para la humanidad. Ah, ahora el versículo 9, la gente se entristece y se ponen a llorar, porque están viendo seguramente que sus padres desobedecieron al Señor, que por esa razón fueron llevados al exilio
y entonces ellos se sienten tristes y culpables por la desobediencia y pues han visto la fidelidad del Señor, cómo el Señor los lleva de regreso, cómo el Señor ha estado con ellos, cómo les ha permitido reconstruir su templo, reconstruir su ciudad, reconstruir los muros, cómo atacaron a Nehemías todos sus enemigos, pero al final, como el Señor estaba con ellos, Nehemías prevaleció y en 52 días terminó eh, un trabajo monumental ahí de construir esas murallas. Entonces eso les da tristeza. Pero los levitas les dice, no lloren, ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Cuando, cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, pues es lógico que nos entristezcamos, pero eh, lo, lo importante es que podemos recuperar el gozo del Señor. El gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza. Y lo que pasa es que pues obviamente la conciencia de pecado da tristeza, eh, pero el perdón tiene que ser motivo de alegría. Eh, Todos tenemos y encontramos en las escrituras pues cosas que nos redarguyen, que nos hacen ver nuestra condición caída, que nos hace ver nuestro pecado y eso no nos gusta y tendemos a rechazarlas y buscamos solo las cosas que nos dan esperanza. Porque la ventaja de la Biblia es que, como dije, nos redarguye de pecado, pero nos da esperanza. Porque sería terrible que dijera, bueno, los pecadores están condenados y ya. Como dice Pablo a en su carta a los Corintios, dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los avaros, ninguno de esos va a entrar en el reino de los cielos. Y entonces, obviamente, cuando aquellas personas oyeron eso, han de haber dicho, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Pero después les dice Pablo, y eso eran ustedes antes, pero el Señor los ha justificado. O sea, esas son las buenas noticias. Por eso el Evangelio se llama las buenas nuevas, o significa las buenas nuevas, las buenas noticias. Porque hay tempestad aquí, perdón, tormenta eléctrica. Pero bueno, esas son las buenas noticias porque si bien es cierto que la Biblia y el Espíritu Santo nos hace ver lo pecadores que somos, también nos hace ver que el Señor es misericordioso, que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y que gracias a Dios y el sacrificio de Cristo, pues nosotros podemos recibir perdón. Y eso debe ser motivo de gozo y de alegría. Entonces no debemos rechazar las partes de la Biblia que nos confrontan. No nos gusta que la Biblia nos confronte, pero no debemos rechazarla sino que debemos de unirlas a las buenas noticias, a la esperanza. Una, una analogía que yo encontré en un libro para explicar eso es que el libro dice que cuando la Biblia nos confronta, eso es como las piedras. Por ejemplo, si agarramos tres, cuatro piedras grandes y las echamos en un río, pues obviamente se van a hundir. Pero si agarramos tres o cuatro eh, eh, troncos de madera, los amarramos todos y los echamos en un río, pues los troncos flotan. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que todo flote? O sea, poner las piedras sobre los... Que fue la señal Sí, ya con no mi se hermano oye, Walter, ya no sé, hermano. que dice que ya hay una tormenta, ¿verdad? Sí, Igual, parece. Ay, ay, ay. Sí, qué pena, ¿verdad?
Aprovechémonos. Buenas noches, hermanas. Aprovechemos para saludarnos. Pues sí, Buenas noches, Dios le bendiga. buenas noches, Igualmente, hermana hermanas. Silvia, hermanita Aquí con Mimi. el pelo parado, arreglando ropa. Ay, Buenas ¿verdad? noches. Buenas Buenas noches. noches. Yo no abrí la cámara porque le digo a mi tita, a Nuri, que estoy con tubos. Ay, Dios, no importa. Pues sí te queremos ver con tubos. No. Eso sí, no. Buenas noches, Dios les bendiga, hermana. Buenas ¿Qué tal estuvo el Bendiciones a todos. servicio? No pude ir. Estuvo buenísimo. Me imagino. Yo creo que lo grabaron, ¿verdad? Sí, hermana, lo grabaron, pero estuvo lindo. Ay, Estuvo Dios. poderoso, hubo mucha presencia del Señor, mucha enseñanza y buena refacción. Ay. Eso Sí, estuvo poderoso. el Lástima que agua, se lo perdió. sí, hombre, el agua, cómo estuvo de fuerte. Ay, ¿de Sí, veras? estuvo bien fuerte. Ay, Sí, Está lloviendo todavía, muy fuerte. ay, está ay. bien lloviendo, como que es una tormenta. Yo no he oído noticias, pero considero que debe ser una tormenta para que esté lloviendo así. Ay, sí, qué pena, ¿verdad? Sí, empezó como a las 11, ¿verdad? La tormenta, Sí, sí, mire, como a las 11, 12 del mediodía hacia esa hora. empezó a llover demasiado fuerte. Ay, Dios, Mm, qué pena, ¿verdad? Entonces, La verdad que está lloviendo mucho y está temblando también, hermanas. Ay, ay, ay. Ay, sí. en verdad, yo no lo sentí anoche en la madrugada, las 4 y fracción. Ya van 3 días seguidos. Ah, de veras. Sí. No, gracias a Dios no los he sentido. Cosa que Ujú. Y también oremos, hermanas, porque están empezando a matar choferes de las extraurbanas aquí por San Pedro. Acaban de matar a uno como a las 6 o 5 de la tarde. Ay, Dios. Entonces, la verdad Pues que bueno, hermanos, pero se fue la luz, se fue la señal de internet y se fue todo, entonces nos Pero quedamos aquí aquí estábamos en fiestas. en nosotros el, saludándonos. en el aire, pero gracias a Dios ya estamos de Sí. regreso. Bueno, Entonces hablábamos de lo de las piedras, ¿verdad? El ejemplo de las piedras, que nosotros, las cosas que no nos gustan, las cosas que no nos confrontan, que son como piedras, pues podemos descartarlas, podemos echarlas al río, podemos omitirlas. Ah, no, esa parte de la Biblia no me gusta, entonces eso no lo voy a tomar en cuenta. Pero eso no nos lleva a ninguna parte. Sí. Mientras que si usamos las partes que nos dan esperanza de la Biblia, y sobre esa base de la esperanza ponemos esas piedras encima como los troncos de madera, pues entonces vamos a poder seguir creciendo y llegar a nuestro destino. Entonces, pues aquí vemos eso, que el pueblo se puso a llorar, como Josías anteriormente había pasado, pero les dice los levitas no lloren. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Aquí está la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos interpretar de esa expresión? Bueno, el Señor se goza cuando estamos en comunión con Él. El Señor se goza cuando hay arrepentimiento. El Señor se goza cuando nos restaura, nos perdona, porque Él envió a su Hijo a dar su vida en la cruz del Calvario para que nosotros obtengamos perdón.
Entonces, pues cuando nosotros aceptamos ese perdón, el Señor se goza y eso nos da fortaleza. Eso nos ayuda a seguir adelante. Al contrario, cuando rechazamos al Señor, cuando rechazamos el sacrificio de Cristo, cuando entramos en rebeldía, pues el Señor se entristece. Y por eso la Biblia dice, no entristezcan al Espíritu Santo, porque justamente el hecho de que el Señor goce con nosotros, pues es nuestra fortaleza. Como se goza un padre cuando un hijo se gradúa o cuando un hijo tiene su primer empleo, o como cuando un hijo obtiene un ascenso en el trabajo. Pues eso da gozo. Y entonces, cuando un hijo saca buenas calificaciones, el padre se goza y con ese gozo, pues paga las mensualidades del colegio o lo pone en un mejor colegio porque está sintiendo que su esfuerzo está dando fruto. Lo mismo pasa con el Señor. Él se goza de que estemos en comunión con Él, de que hagamos su voluntad, entonces nos da más dones, nos da más resistencia ante los ataques del enemigo, nos da más fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decía, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer, beber, compartir su comida y a celebrar con gran alegría porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Una de las claves de la felicidad, cuando hablamos de la felicidad, una de las claves para ser felices es compartir con el necesitado. Eso da mucho gozo, da una satisfacción que no se puede entender. Por eso la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y bienaventurado, pues es Macarios. Significa, bueno, tiene tres significados, ya hablamos de eso también. Significa feliz, significa realizado, significa bendecido. Por eso hay quienes dicen que bienaventurado es tres veces dichoso, tres veces feliz, porque es estar feliz, realizado y bendecido. Entonces, cuando compartimos con el necesitado, pues tenemos ese gozo, esa felicidad, somos macarios, ¿verdad? Somos bienaventurados, somos bendecidos. Entonces eso es lo que les dice, disfruten, pero compartan. Eh, entonces todo el pueblo se fue, como habían dicho, a comer, a celebrar, con gran alegría. Eh, el Señor no pretende que estemos toda la vida deprimidos, no es su voluntad que estemos tristes, frustrados. El Señor quiere que nos sintamos gozosos. Por supuesto, van a haber crisis, por supuesto hay tristezas, por supuesto hay cosas que nos entristecen, pero tenemos fortaleza en el Señor. Y esa fortaleza que nos da el gozo del Señor, pues debe producirnos también gozo a nosotros. Al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar la palabra de la ley. O sea, no quedaron satisfechos, quedaron contentos, bendecidos, lloraron, rieron, disfrutaron, celebraron, pero el otro día estaban otra vez, queriendo leer nuevamente. Ah, entonces, ¿qué es importante de leer la Biblia? Aquí leemos que alguien dijo, ninguna medicina hace efecto si antes no se toma. La Biblia es medicina para nosotros. La Biblia nos restaura. La Biblia nos sana nuestras heridas, sana nuestros corazones. Pero hay que leerla, hay que tomársela. No podemos pretender que la Biblia haga efecto si no la leemos. Y ya vimos cómo el Señor es el que ordena que se empiece a escribir todo lo que Él hace por su pueblo para memoria nuestra y para que podamos tomarle en cuenta. Y miren, la Biblia es tan poderosa
que puede no solo transformar personas, sino transformar naciones. Un famoso poeta francés, Victor Hugo, escribió este libro que ustedes ven aquí, que son las memorias de William Shakespeare. Que más que las memorias de William Shakespeare era un, una como biografía de varios de los genios de la época, ¿verdad? Pero fue un libro muy leído, muy importante en Inglaterra. Uno de los bestsellers, podríamos decir. Pero el mismo Víctor Hugo dijo, Inglaterra tiene solo dos libros, dijo él, la Biblia y Shakespeare. Shakespeare porque lo había escrito él, ¿verdad? Entonces para él era uno de los libros más importantes. Pero él dijo, Inglaterra hizo Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. O sea, la Biblia, pues, las Sagradas Escrituras tienen poder. Y hay un pastor muy reconocido, el pastor Miguel Núñez, en República Dominicana. Él escribió este libro, El poder de la palabra para transformar una nación. Y él dice, la mayoría de las personas piensan que el poder de la palabra de Dios es capaz de transformar vidas individuales. Eso que creo que prácticamente todo el mundo lo acepta. Pero muy pocos piensan que ese mismo poder puede transformar naciones. Y lo vemos en el pueblo de Israel, en la historia que estamos viendo, pero no es la única historia que hay. Nuestra historia, cuando estudiamos la historia de América Latina, y creo que lo he mencionado antes también, después del descubrimiento de América, los conquistadores vinieron a imponer la religión, y la vinieron a imponer con espada, no era voluntario. A los nativos de América Latina se les decía o aceptan la religión o se mueren. Y de veras, si no se convertían, los mataban. Entonces, todos los sobrevivientes eran convertidos, pero realmente por conveniencia eran cristianos nominales. Y entonces, como cristianos nominales, seguían con sus tradiciones eh, religiosas, decían profesar el cristianismo, pero a la vez seguían adorando a sus dioses y se volvió un sincretismo grande que todavía prevalece en algunas regiones. Pero cuando realmente hubo conversión de corazón, fue cuando algunas sociedades bíblicas empezaron a introducir Biblias a Latinoamérica. Vinieron los colportores, le llamaban, que eran personas que la gente, que las sociedades mandaban específicamente a distribuir la Biblia. Entonces, cuando los latinos, las personas de Latinoamérica empezaron a leer la palabra del Señor, fue cuando empezaron a abrazar el cristianismo, a abrazar la fe y se empezaron a convertir. Y entonces por eso es irónico que la iglesia haya tenido restringido durante mucho tiempo el acceso a las escrituras para la gente. Ah, antes de la reforma, pues nadie tenía acceso a la Biblia. Y eso fue uno de los grandes logros de la reforma, y porque Martín Lutero, uno de sus sueños y sus propósitos en la reforma era que la Biblia estuviera al alcance de todas las personas, de cualquiera, y él incluso la tradujo al idioma vernáculo, a la lengua del pueblo, para que todos la pudieran leer. Y a partir de ahí ha habido gente que ha dado sus vidas por la difusión de la Biblia. William Tyndale es uno de los ejemplos que él fue preso por traducir la Biblia y al final lo mataron en la cárcel, lo ejecutaron por hereje. Esa era la mentalidad de la iglesia en aquella época, pero realmente la Biblia tiene un poder realmente transformacional. Leí la historia de un muchacho que pues, era de la alta sociedad, pero cayó en drogas y en delincuencia, hasta que lo atraparon y lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel alguien le regaló un Nuevo Testamento. Y entonces el muchacho le encantó el Nuevo Testamento porque
el papel que tenía, ese papel como cebolla, era ideal para hacer sus cigarros de marihuana, ¿verdad? Entonces, arrancaba las hojitas y hacía sus cigarritos y se los fumaba. Se fumó a Mateo, a Marcos y a Lucas, pero cuando llegó a Juan, algo lo impulsó a leer el Evangelio de Juan y el Señor tocó su corazón y él recibió a Cristo como su Jesús, su Señor y Salvador en la cárcel, gracias a la lectura del Evangelio de Juan. Tenía le habían puesto una psicóloga para que lo ayudara en la prisión, para que lo ayudara a restaurarse. Y un día la psicóloga le dice, mira, tú que estás aquí preso con todas las limitaciones del mundo, yo te veo tan feliz. Y yo que, pues, soy una profesional, que tengo una buena carrera, una buena profesión, buenos ingresos, yo no me siento tan feliz como te ves tú. Entonces él le compartió el evangelio y la muchacha también eh, abrazó la fe evangélica. Después se casaron y empezaron a servir al Señor. Y esos podríamos mencionar muchos ejemplos del poder transformador de la Escritura. El último que les menciono, que la mayoría de aquí eh, están familiarizados, es del pastor Rudy Girón. Y ustedes saben que después de que salió de pastorear la iglesia de la Atlántida, pues fue a Rusia a hacer misiones allá. Y él, cuando llegó, pues le asignaron o él consiguió a alguien, un traductor, alguien que lo ayudara con el idioma. Pero ese traductor era ateo, totalmente ateo, una persona muy culta, pero atea. Y entonces, pero él estuvo traduciéndole al pastor Rudy y seguramente tuvo que traducirle algunas de sus enseñanzas o de sus prédicas. Y entonces un día que Rudy tuvo que salir de Rusia para ir pues a otras ciudades donde lo habían invitado, se fue durante un mes. Y cuando regresó, él encontró a este señor que le dice, yo estuve leyendo la Biblia. Ah, vaya, le dijo Rudy, qué bueno, ¿y qué leíste? ¿Qué parte leíste? No le dije, ya lo leí toda. En el mes que se había ido el pastor Rudy, él leyó toda la Biblia. Y a raíz de la lectura de la Biblia, él se convirtió también al Evangelio. Pues fue tal su conversión que cuando Rudy salió de Rusia, él dejó construido un seminario y este hombre se quedó administrando el seminario cristiano, después de haber sido un ateo. Y como digo, pues, hay muchas historias, seguramente ustedes conocen más de una, del poder que tiene la escritura, el poder transformador de la escritura. Ah, pero bueno, siguiendo entonces con el pasaje, porque ya se nos fue el tiempo por los problemas de la energía. Dice, y eh, en la escritura, ¿va? En la ley, lo que estaba leyendo, Esdras encontraron escrito que el Señor había mandado que durante la fiesta del mes séptimo, los israelitas debían habitar en Ramás y pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta orden. Vayan a la montaña y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera, de todo árbol frondoso para hacer enramadas, conforme a lo que está escrito. La gente fue, trajo ramas y con ellas hizo enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado al cautiverio hizo enramadas y habitó en ellas. Como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hubo gran alegría. Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios, celebraron la fiesta durante 7 días y en el día octavo hubo una asamblea según lo ordenado. Bueno, aquí sigue la celebración, ¿verdad? Fueron 7 días de celebración y 7 días en que hicieron algo que no habían hecho muchos nunca en su vida, porque muchos de los que regresaron ahí, pues no habían nacido en Babilonia. La mayoría de los que salieron del exilio, cuando regresaron, eh, cuando los primeros ya eran como muy ancianos y seguramente murieron en los primeros años
de estar de regreso del exilio. Aquí, pues ya están las nuevas generaciones. Pero esas nuevas generaciones habían oído de lo que hacían sus abuelos, lo que hacían sus padres, de cómo celebraban las fiestas, pero ellos nunca la habían celebrado. Entonces, para ellos fue una novedad, fue una gran alegría hacer esto. Y yo cuando he visto el pasaje, porque esta orden de celebrar la fiesta de los enramados está en el libro de Levítico, yo me pongo a pensar que cómo sería de alegre hacer algo con los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Un día decirles, bueno, vamos a construir como que cabañitas así de hojas para dormir ahí, o dormir en carpas, un día salir a dormir en carpas y hacer una vigilia ahí en el campo, pues ha de ser bastante alegre. De repente me pongo de acuerdo ahí con el pastor de jóvenes y organizamos algo así porque ha de ser bonito y para nosotros eso no significa mucho, pero para ellos era muy significativo, porque les recordaba, el Señor había ordenado celebrar esa fiesta porque les recordaba el tiempo que habían pasado en el desierto con Moisés y cómo el Señor los había guardado durante todo ese tiempo. Y en esa época, pues obviamente ellos tuvieron que construir sus enramadas ahí para poder pasar las noches, pero el Señor estaba con ellos y estuvo con ellos todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Entonces les recordaba eh, la misericordia del Señor al haberlos sacado de la esclavitud de Egipto para poder llevarlos a la tierra prometida. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Pues también tienen cierta relación, porque nos recuerda que somos peregrinos. Estamos en el desierto temporalmente mientras llegamos a la tierra prometida, que es nuestra patria celestial. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, el pueblo de Israel todavía celebra esa fiesta de las enramadas, no recuerdo cómo se llama, cómo le llaman a esa fiesta, pero lo hacen. Construyen enramadas en las terrazas o en los patios o aún en la calle y durante 7 días celebran esta fiesta y pues obviamente debe ser algo muy alegre hacer eso. Yo me recuerdo que cuando era en mi temprana juventud, que fue el terremoto en Guatemala, pues durante no sé cuánto tiempo, yo calculo que tal vez un mes o algo así, tuvimos que dormir en carpas, porque todos teníamos miedo de entrar a las casas porque fuera a temblar otra vez y se fuera a caer la casa. Nosotros dormíamos en carpas y muchas veces en la calle, ¿verdad? Con todos los vecinos. Y a pesar de que era tiempo de miedo por el temblor, era pues, alegre, todos compartían ahí y había música y de todo. Entonces me imagino que esa fiesta de las enramadas ha de ser algo muy alegre. Pero la gente está gozosa, está celebrando lo que no habían celebrado durante mucho tiempo, que nunca habían celebrado. Y entonces eso fue motivo de mucha alegría. Pero sobre todo, en esa fiesta de las enramadas, pues se leía la palabra del Señor. Entonces, el aprendizaje para nosotros, o los aprendizajes que hay en esto, son muchos. Lamentablemente nos avanzó el tiempo, pero vemos la importancia de la escritura, cómo el Señor se ha encargado de que la escritura pues quede ahí. Para nosotros hay eh, varios pasajes que nos hablan de esto, de la esperanza, por ejemplo, Romanos, el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 15 y versículo 4 que dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Aquí vemos entonces que la palabra del Señor nos da esperanza y nos da consuelo, para que a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanzas, dice el apóstol Pablo a los romanos. Y en 2 Timoteo, pues sabemos, ¿verdad? Lo que
Le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en el capítulo 3. Dice, desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después el famoso pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, como dije ya, hubo mucha gente, varias personas que han dado su vida por llevar las escrituras a naciones en donde es prohibido, o han dado su vida como Tyndale por traducirlas y que por lo mismo que fue ejecutado, pero después el mismo rey ordenó que en cada iglesia se pusiera una Biblia en la puerta para que la gente la leyera. Y entonces pues, sucedió que la gente tuvieron que quitar la Biblia porque la gente ya no quería entrar a la iglesia porque todos se quedaban en la puerta leyendo la Biblia, ¿verdad? Eh, pero nosotros la tenemos a la mano, podemos tener varias Biblias. De hecho, en las Biblias electrónicas, pues hay muchas versiones diferentes de la Biblia, pero no la leemos, la tenemos de adorno, de decoración. Yo conozco casas, he entrado a casas de personas que tienen la Biblia en la puerta, sí, ¿verdad? Abierta, pero como adorno, como pueden tener eh, cualquier maceta o algo por el estilo, pero la palabra del Señor es para disfrutarla, para recibir las buenas noticias del Señor, para que nos redarguya de pecado, para que nos dé esperanza y pues con eso podamos servir mejor al Señor. Así que me pasé un poquito en el tiempo, perdón, pero como les dije, hay mucho que hablar de la Escritura, mucho que hablar de la Biblia, y aquí vemos cómo a través de la historia ha servido no solo para cambiar personas, individuos, sino para cambiar naciones enteras. Si realmente todos los guatemaltecos, los centroamericanos o latinoamericanos nos dedicáramos como Esdras, a inquirir en las escrituras, a enseñarlas, a ponerlas en práctica, pues esta nación sería una mejor nación, esta este continente latinoamericano sería un mejor continente, este mundo sería un mejor mundo. De hecho, los primeros misioneros vinieron de Inglaterra, vinieron de Estados Unidos a evangelizar. Ahora de Latinoamérica están saliendo los misioneros para el mundo, por el poder transformador del Evangelio y de las Escrituras. Muy bien, es lo que tenemos para hoy, hermanos. Que Dios me los bendiga por su paciencia. No sé qué tanto oyeron porque la tormenta aquí no ha parado, siguen los truenos. Va, que ya no se volvió ahí la luz, pero perdón por esa interrupción. Espero que no haya afectado la grabación. Eh, y pues si el Señor lo permite, vamos a estar la próxima semana.